Buenos días, hermanos. Quiero compartir con ustedes la lectura de un par de versículos en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3, donde dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis hermanos, nuestro Dios, al cual adoramos, al cual servimos, al que anunciamos, al que proclamamos, el cual sostenemos que es nuestro creador y creador de todo lo existente, es el Dios de la Biblia. De aquí viene nuestra autoridad para afirmar lo que decimos. Y es un Dios que se comunica. Y este es el título de la meditación que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Un Dios o el Dios que se comunica. Versículo 1 que acabamos de leer dice que este Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Siempre que él habló fue para revelar su voluntad, es decir, para revelarse a sí mismo y para revelar su voluntad siempre para el bien de la humanidad, lo que le conviene y lo que no conviene, advertencias, aclaraciones. Al principio de la raza humana, esta comunión con Dios era en forma directa. Dios hablaba en forma directa con nuestros primeros padres, que había creado allí a su imagen y semejanza, nos dice la Biblia, pero no semejanza física, sino semejanza en tanto poder comunicarse con Dios en lo espiritual, la capacidad de relacionarse con Dios. Ahora, cuando entra el pecado en la raza humana, el pecado corta la comunicación entre el hombre injusto y el Dios santo. Pero Dios siguió hablando, siguió revelándose a la humanidad de distintas maneras, a través de sueños, a través de ángeles, mensajeros suyos, nos dice la Biblia, al servicio de la humanidad. También habló a través de teofanías. Esta es una palabra que se menciona para referirse a manifestaciones visibles de la presencia corpórea de Dios. Tenemos algunos casos con Abraham, el caso de Gedeón, cuando el ángel de Dios se manifestó para hablar, era Dios mismo de manera corpórea. Dios habla también, nos dice la Biblia, a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, por ejemplo, Salmo 19, cuentan la gloria de Dios, nos habla la creación de un Dios grande, de un Dios amoroso, de un Dios sustentador, de un Dios sabio, aunque no nos dice nada la creación con respecto a las cosas morales o a su voluntad moral para con el hombre, para con nosotros. Pero sí nos dice que su eterno poder y gloria, dice Pablo a los romanos, dice, se hacen claramente visibles, este Dios invisible, pero se hacen visibles a través de las cosas que él mismo creó, por medio de las cosas hechas. Pero con respecto a su voluntad moral expresa para con el hombre, el pasaje que acabamos de leer o que leímos al comienzo nos dice que Dios habló por medio de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Quiénes eran los profetas? Eran hombres comunes de carne y hueso que Dios llamaba, que Dios capacitaba y que Dios encomendaba y los enviaba al pueblo para ir con su mensaje. Dios le habla al profeta y el profeta encargado de transmitir esto a la raza humana. A veces no querían ir estos profetas, ponían excusas.
soy muy joven, no sé hablar, no estoy preparado para esto. Muchas veces, ¿por qué tantas excusas? Porque muchas veces no eran personas gratas al pueblo por los mensajes que de parte de Dios tenían que llevar. Muchas veces eran impopulares, pero iban al pueblo con la autoridad total de Dios, investidos con el Espíritu Santo que Dios ponía en ellos e iban de esta manera al pueblo. Casi siempre las primeras palabras de un profeta cuando se dirigían al pueblo es Dios dice, Dios ha dicho, y daban allí su mensaje. Que a veces este mensaje era un mensaje de aliento, otras veces era un mensaje de juicio, otras veces era un mensaje de advertencia, a veces eran muy duros realmente con el pueblo, y tanto que a veces el pueblo reaccionaba muy mal con respecto a ello. Estoy leyendo los profetas justamente, y Jeremías lo metieron en la cárcel, lo apalearon, lo castigaron, porque iban con un mensaje muy duro de parte de Dios. A veces estos mensajes tenían que ver con lo inmediato, con lo que se estaba viviendo, con el presente, otras veces tenían que ver con el futuro, pero siempre era palabra de Dios 100% confiable. Aunque muchas veces ni siquiera el profeta o al profeta le resultaba difícil de creer lo que estaba diciendo de parte de Dios, pero hablaban de parte de Dios y lo escribían incluso también. Hubieron abusos en aquel momento, en la antigüedad, falsos profetas que supuestamente venían al pueblo con un mensaje de Dios, que Dios no había nada, que Dios no había hablado, que Dios no los había enviado, y bueno, tuvieron su merecido de parte de Dios. Con las cosas de Dios no se jugaba ni se juega tampoco. Hay, por supuesto, también hoy en día, y seguirán habiendo, nos dice la Biblia, falsos maestros, falsos profetas, que dirán a la gente cosas lindas, cosas que suenen bien bonito a los oídos, cosas halagüeñas, que suenen bonito, que llenen el oído, y no tanto lo que a veces la gente necesita oír de parte de Dios como mensaje de Dios. Nos dice la carta a Timoteo, su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo hablando, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No obstante, Dios siguió hablando e incluso cumpliendo con lo que Él había dicho que se iba a cumplir, las profecías que Él había dicho para el futuro que se iban a cumplir, se cumplieron al pie de la letra, otras están por cumplirse y esperamos, por supuesto, y sin duda tenemos 100% de seguridad que las que restan por cumplirse se van a cumplir porque son palabra de Dios. Pero nos sigue diciendo el pasaje en el autor que acabamos de leer al comienzo, el versículo 2 de Hebreos 1, que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios habló por medio de Jesucristo. Jesús es la revelación plena y total de Dios. También anticipada su venida, anticipada por los profetas de la antigüedad, muchos siglos antes de que esto ocurriera. El autor de Hebreos es contemporáneo de Jesucristo, es decir, 2000 años atrás estaba escribiendo, y por eso él dice que Dios en estos postreros tiempos, 2000 años atrás, nos ha hablado por su Hijo. Y dice de él, dice, Él es Jesús, la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. ¿Se dan cuenta? El Dios eterno, el Dios creador, el Dios sustentador de todo lo creado, aquel que tenía mano a mano con nuestros primeros padres y le hablaba en forma directa, ahora dejando su trono de gloria, dejando su majestad eterna, humillándose a hacerse humano como nosotros para venir a hablarnos, a comunicarnos el mensaje de Dios. Humillándose a hacerse hombre, dice Filipenses 2, 7 y 8, que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, no solamente hombre, sino siervo, se humilló a esto, semejante a los hombres, para venir a hablarnos del amor de Dios, con su vida,
es decir, con palabras, pero también con su muerte, es decir, con hechos concretos, dando su vida por la humanidad. Se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, sigue diciendo el pasaje de Filipenses 2, y hasta la muerte de cruz. Dios hablando al hombre a través de su Hijo Jesucristo, para comunicar las buenas noticias del cielo, las buenas noticias de Dios, de cuánto ama Dios a la humanidad, de que ofrendó a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, quien a su vez Jesucristo ofrendó su propia vida. ¿Para qué? Para que nosotros, usted y yo, pudiésemos restablecer la comunicación, la comunión rota con el Dios Santo, perdida allí en el huerto de Edén, nuestros primeros padres. ¿Y sabe qué? Esto es importante lo que quiero decirle ahora, preste atención. Antes del sacrificio de Jesús, la gente común del pueblo no tenía acceso, justamente porque la comunión estaba rota por el pecado, no tenía acceso directo a Dios. Venía el mensaje de Dios, como decíamos, a través de los profetas. Dios hablaba al profeta para que el profeta fuera al pueblo con el mensaje de Dios, y el pueblo tenía que acercarse a Dios a través del sacerdote. Venía el sacerdote y le decía su cuita, su necesidad, y el sacerdote escuchaba, y después de ofrecer sacrificios de sangre de animales por los pecados del pueblo, luego iba con su oración, con su necesidad, e intercedía delante de Dios. De esta manera presentaba sus necesidades en un lugar físico determinado también, y esto también es importante. El pueblo no tenía acceso directo a Dios, sino a través del sacerdote, y en un lugar específico. Durante el transitar del pueblo por el desierto fue el tabernáculo, esta gran carpa que por orden de Dios habían hecho, que tenía un lugar santísimo que estaba separado del resto del lugar donde moraba concretamente la presencia del Dios Santo. Luego, este lugar se hizo un lugar físico especial en Silo, un templo. Allí Ana fue justamente a presentar sus necesidades. El templo de Jerusalén, construido por Salomón, algunos otros lugares que los reyes, cuando el pueblo se divide, hicieron allí en Betel, en Dan también, y por eso pero siempre era un lugar físico donde estaba la presencia, donde escondía la presencia de Dios. Y como decíamos, el lugar santísimo que escondía la presencia de Dios estaba separado del lugar donde la gente podía ir con un grueso manto de como 30 centímetros, un cortinado muy ancho de 30 centímetros que se llamaba el velo del templo. Detrás de este velo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y previamente habiendo hecho purificación por sus pecados y toda una serie de ritos. Una sola vez al año podía entrar allí para interceder por el pueblo. Ahora, ¿sabe qué? En el mismísimo momento que nuestro Señor Jesucristo ofrendó su vida sobre la cruz y entregaba el Espíritu, nos dice la Biblia, el Evangelio Lucas, capítulo 23, versículo 45, que este velo del templo se rasgó por la mitad, se rompió por la mitad. Quedó abierto el camino. ¿Coincidencia? Nos preguntamos. ¿Casualidad? ¿O Dios hablando y queriendo decirle algo a la gente común del pueblo? Creemos que es esto último. Jesús, con su muerte, abrió el camino, abrió el acceso a Dios, para que todo aquel que quiera conectarse a Dios, comunicarse con Dios o venir a Dios a través de este camino que abrió Jesucristo con su muerte, se pueda acercar a Dios. Porque hay un solo Dios, nos dice la Biblia, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso sigue diciendo el mismo autor de Hebreos: por lo tanto, acerquémonos confiadamente
Ya podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente por el camino que Jesucristo abrió. No necesitamos un templo, y esto también es muy importante, un lugar físico donde Dios habita, porque Dios está en todas partes. No necesitamos un lugar físico para encontrarnos con Dios. Damos gracias a Dios que tenemos un templo, un lugar físico que nos alberga y donde podemos encontrarnos todos juntos para ofrecer nuestra adoración y escuchar el mensaje de Dios. Pero no es cuestión de lugar. Jesús se lo trató de explicar a la mujer samaritana en ese encuentro que nos relata Juan capítulo 4, cuando la mujer le dice: ustedes dicen que es Jerusalén, nuestros padres adoraron en este monte, y Jesús le dice: no se trata de lugar, sino se trata de una actitud. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, más allá del lugar físico, porque Jesús abrió el camino para que cualquiera en cualquier lugar pueda encontrarse con Dios. Ya no necesitamos un profeta para que nos dé el mensaje de parte de Dios, ni necesitamos un sacerdote que lleve nuestras peticiones a Dios. No necesitamos un pastor para que interceda por nosotros, nos ore, porque hay un poder especial. No. Por supuesto, damos gracias a Dios que tenemos líderes espirituales que nos ayudan, pero es un concepto erróneo que solamente a través de un pastor puedo llevar mis peticiones a Dios y que ese pastor nos diga lo que tenemos que hacer. A partir de la muerte de Jesús tenemos libre acceso a Dios. Cualquiera, usted y yo, podemos acercarnos con nuestras alabanzas, nuestra adoración a Dios, y también con nuestras peticiones y nuestras necesidades. Damos gracias a Dios que tenemos un templo, que tenemos pastores, que tenemos líderes, pero no son imprescindibles. Son funciones que tenemos como miembros dentro del mismo cuerpo, como otros tienen otras funciones, y nos enriquecemos mutuamente. Repito la frase que dije un par de semanas atrás: no somos una iglesia pastorcéntrica, que todo gira alrededor del pastor, ni somos una iglesia templocéntrica, y por eso funcionamos y podemos seguir funcionando aún en medio de la cuarentena. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa haciendo la obra del Señor. Por la obra del Señor, cada creyente en Cristo tiene libre acceso al trono de la gracia por la obra de Jesucristo, para interceder por sí mismo y también para interceder por hermanos, por amigos, y por eso la importancia de la oración intercesora, como decimos habitualmente. A los creyentes, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, le dice, y leo de una versión, Dios habla hoy, dice: pero ustedes son una familia escogida, son un sacerdocio, los creyentes, usted y yo, sacerdocio, al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Por último, en tercer lugar, todo este mensaje de Dios que tratamos de resumir, de cómo Dios se comunica con la humanidad, que Él habló de muchas maneras en la antigüedad por los profetas, luego a través de Jesucristo, la revelación plena de parte de Dios. Hoy todo este mensaje lo tenemos en el libro de Dios, la carta de amor de Dios a la humanidad. Dios hoy sigue hablando a través de su palabra eterna, la Biblia, nuestra ancla de fe, nuestro mapa que marca nuestro rumbo, que marca nuestro derrotero. Ella misma dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús dijo: puede pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Siempre contemporánea, siempre de actualidad, la palabra de Dios a través de la cual Él nos habla hoy. Concluimos. Dios sigue hablando.
Dios quiere seguir comunicando su mensaje a usted y a la humanidad, a quien quiera escuchar. Dios quiere seguir comunicándose con nosotros. Él no grita, ni necesitamos gritarle para que Él nos escuche a nosotros. Todo lo que necesitamos saber en esta vida nos lo dice Él. Ya Él lo dijo, ya se cerró la revelación de Dios. Él puede dar hoy nueva iluminación a lo que Él ya dijo, pero Él cerró lo que tenía para decir a la humanidad. Ya lo dijo, nada hay que añadir, nada hay que quitar de la palabra de Dios. Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios y no nos corresponde a nosotros tratar de averiguarla. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. No pasa de moda la palabra de Dios, la Biblia. Dios habla de distintas maneras, muchas veces aún con el silencio suyo. Dios habla, aún con su silencio. Fíjense qué paradójico. Dios habla a través de las circunstancias que nos toque vivir. Dios habla a través de las sequías o de las inundaciones. Dios habla a través de los huracanes, a través de los incendios, como estamos viendo en las noticias en estos días. Dios habla a través de los volcanes. Dios habla a través de un pequeño virus también. Dios quiere llamar la atención de la humanidad a un mensaje que es para el bien de la humanidad y que la humanidad hace oídos sordos a la voz de Dios. Siempre a la luz de la palabra eterna de Dios, Dios habla para llamar la atención a través de cada una de las circunstancias que nos toque vivir. Quiere llamar nuestra atención mientras dura, dice la Biblia, el día de salvación, el día de gracia, mientras la puerta aún esté abierta, antes que la puerta del fin de los tiempos se termine. Dios habla. Pero Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios tiene para decir. Que Dios nos dé oídos espirituales, atentos a la voz de Dios, que siempre es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de paz. Que Dios nos bendiga y añada su bendición a lo que acabamos de escuchar.